Continuamos con la argumentación persuasiva de Patrick Charodot o Charodot, ambas pronunciaciones están bien, y lo vamos a hacer desde eh, una de las formas de argumentación, uno de los modos para ser exacto. Ya vimos la mecánica de argumentación propuesta por el autor y los contextos de argumentación, tres contextos de argumentación. Ahora nos interesa uno de los modos de argumentación más interesantes propuesto por el autor y él se pregunta, ¿cómo se logra eh, imponer un marco de cuestionamiento, construir unos argumentos que no sean interpelados, que no sean cuestionados? ¿Cómo se logra esto? Y él advierte que hay, digamos, algunas estrategias o modos. Uno de ellos, que es sobre el que hablaremos en este caso, es la dramatización de la escena política. Dramatizar la escena política, como pueden ver ustedes. Y Charodot, de manera muy ingeniosa, nos afirma, nos cuenta que de alguna forma el movimiento de las emociones de los interlocutores de la audiencia desde el ejemplo político se da a partir del guión clásico de cuentos populares y de relatos de aventura. Si ustedes recuerdan, cuando han leído literatura de este tipo, notarán que hay una situación inicial en la que se describe un mal. Además, hay una determinación de las causas de ese mal y posteriormente una reparación de ese mal por medio de la intervención de un héroe natural o sobrenatural, un héroe natural o sobrenatural. Entonces está apelando a la ficción y a los guiones de la ficción literaria para poder influir de manera positiva o negativa en la audiencia. Veamos dos casos concretos, muy interesantes además. Ustedes recordarán que se habló por un buen tiempo acerca del castrochavismo, fundamentalmente cuando estábamos en vísperas o vísperas de las elecciones y durante el proceso electoral de la más reciente elección de presidente. Entonces se decía que si se elegía un programa progresista, en este caso asignado a Petro, el país se iba a convertir en una segunda Venezuela y que Colombia iba a ser devorado por las garras del castrochavismo. Entonces, ¿cuál es la situación en la que se describe un mal? El triunfo de una alternativa progresista que desplazaría a Colombia hacia Venezuela. Entonces hay toda una lectura de terror sobre lo que sucedía y sucede en Venezuela. Entonces, si no queremos ser una segunda Venezuela en la que hay desabastecimiento en los supermercados, en la que hay manipulación de las elecciones, hay desaparecidos, asesinatos, gente desplazada, parece que estuviéramos hablando de Colombia, lo sé, pero realmente estamos hablando de Venezuela, entonces si no quiere eso, no vote por Petro. Entonces, ven, se describe un mal. Se determinan las causas de ese mal. Hay múltiples causas. Por ejemplo, la apuesta de estatización de la educación y la salud por parte de Petro sería uno de los males o una de los causantes de ese mal. La democratización de las tierras, del campo, la apuesta por energías renovables que nos permitan tomar distancia de las energías fósiles centradas en el petróleo, causas de ese mal. Es decir, a todo eso le ponían interrogantes, a todo eso le ponían terror. Y entonces vamos a reparar ese mal. Si no queremos convertirnos en una segunda Venezuela y que Colombia quede atrapada por el castrochavismo, entonces tenemos un salvador, Iván Duque, que es presentado como un héroe natural o sobrenatural, en este caso natural, que viene a salvarnos de las garras del castrochavismo. ¿Ven? Dramatización de la escena política. Esto mueve elementos de la razón, pero a su vez mueve con mayor
énfasis elementos de la emoción. La gente se queda ante ese guión y se traga la trampa, que es falaz, por cierto. Hay falacias, todas las que ustedes quieran, todas las que ustedes quieran, pero la gente se ve atrapada allí y sale a las urnas en segunda vuelta a votar por Iván Duque y obtiene un poco más de 10 millones y actualmente es un presidente. Desastroso, por cierto. Pero digamos que, bueno, está bien, Colombia es pasión, es lo que nos dicen, ¿no? Es un poco la idea que nos han vendido. Colombia es pasión y es difícil desprendernos de esas lógicas de la pasión. Pero ha pasado acá. Sorprende que haya sucedido, por ejemplo, en Francia. En Francia ya sucedió algo similar, como podemos ver en esta parte baja de la diapositiva. Jean-Marie Le Pen en 2020, por poco, 2002, perdón, por poco es presidente de Francia, el país de la Revolución Francesa, de la igualdad, la libertad, ¿no? De la fraternidad, un país de punta, ¿no? Un país que tiene la mejor competición de ciclismo profesional, el Tour de Francia, cuyo equipo de fútbol profesional acaba de ganar la más reciente Copa Mundial de Fútbol, tiene toda una producción cultural impresionante, muchos de los autores que leemos y sobre los cuales hablamos, de hecho Charodot, Plantat, son franceses y piensen además en todos aquellos que teorizan sobre literatura, escritores franceses, es decir, un país que influencia al mundo, un país que siempre ha sido reconocido por su potencial cultural. Y algo así sucedió allá. Entonces, Jean-Marie Le Pen es un candidato de ultraderecha, cercano al nazismo, y el hombre le empieza a vender la siguiente idea a los franceses. Para ese entonces había, particularmente en Francia, una migración alarmante de personas de otros países, por supuesto. Entonces, esto estaba generando problemáticas similares a las que están generando, digamos, la migración venezolana acá. Eh, Había una oferta mayor de personas que querían trabajar, entonces algunos franceses estaban quedando sin empleo porque los inmigrantes ofrecían mano de obra barata, se veían muchos inmigrantes en las calles, había un poco de inseguridad, pero entonces lo que hace es que Le Pen toma esa idea y dice, si seguimos permitiendo que lleguen inmigrantes a Francia, Francia colapsará. Nuestras escuelas se llenarán de inmigrantes. El sistema de salud se llenará de inmigrantes. El mundo laboral de los franceses decrecerá porque estará en manos de los inmigrantes. Habrá más enfermedades, habrá más problemas de orden público, etc. Y los franceses, que están en el top cultural del mundo, se tragaron esa idea. Situación inicial, inmigrantes, ¿no? La llegada de los inmigrantes a Francia, se describe un mal. Determinación de las causas de ese mal, ya vimos algunos. ¿Y quién repara eso? Pues Jean-Marie Le Pen, que tiene mano dura, como Uribe, y que propone el siguiente eslogan para su campaña presidencial: Francia para los franceses. Francia para los franceses. Ese es un principio fascista, un principio en el cual nos miramos a nosotros mismos, protegemos nuestro territorio vital. El territorio vital, lean sobre eso, es una categoría clave en el nazismo, el fascismo, el falangismo, categoría clave, el territorio vital, solo para los franceses y solo serán los franceses, porque somos una raza superior. Nadie más puede llegar a Francia. Eso es fascista. Y entonces le permitió llegar a segunda vuelta y por poco, gana las elecciones en Francia. A partir de este mismo esquema, a partir de esta misma estrategia que está moviendo pues de manera muy fuerte los hilos de la argumentación política, los hilos de la argumentación persuasiva. Ahora las invito a que recuerden algún suceso de la vida nacional o internacional
en el que se dramatizó la escena política, o inclusive quitemos política de la pregunta y pensemos una dramatización de cualquier escena, la escena económica, la escena cultural, la escena barrial, si se quiere, la escena universitaria, inclusive la escena de salud, y miremos qué guión de esta naturaleza se ha utilizado. ¿Cuál? Descríbalo de acuerdo con el guión desarrollado por Charodot. Entonces sería un ejercicio que yo los invitaría a que ustedes, digamos, pensaran. Aquí tienen pues eh, ideas fundamentales de la perspectiva de Charodot. Recuerden que quienes utilicen esta perspectiva en sus microclases deberán hacer particular hincapié en la mecánica de argumentación.